les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Esta noche estamos celebrando el día de fin de año. Estamos teniendo nuestro banquete que tenemos cada año, pero el mensaje de la palabra de Dios va dirigido hacia un cristiano que está en un lugar equivocado. Y cuando estamos en un lugar equivocado, Dios nos llama para que nos pongamos en el lugar que debemos de estar. Por eso el mensaje se llama ¿qué estás haciendo ahí? Quizá este mensaje sea para ti, que estás alejado de Dios y que necesitas volver a Dios. Dios te habla, ¿qué estás haciendo ahí? Así es que regreso con el mensaje de la palabra del Señor. La agonía, la ansiedad, la depresión que sentía a causa de las cosas que lo rodeaban. La depresión viene muchas veces porque la gente no puede sobrepasar el dolor de un divorcio, el dolor de una pérdida de un hijo que se murió, el dolor de haber perdido su trabajo. Muchos factores existen, la humillación, el bullying y todas esas cosas que oprimen al ser humano y que lo capta y lo captura bajo una depresión que no se encuentra explicación. Y una persona que está en depresión no entiende el gozo, no entiende la paz, no entiende la tranquilidad, piensa que eso no existe porque los espíritus de depresión son espíritus muy fuertes que se presentan para destruir el éxito que Dios tiene para esas personas, principalmente cuando se trata de los jóvenes, que Dios va a usar poderosamente. El diablo siempre va a venir a querer pararlos, frenarlos, y en muchos lo está logrando. La ciencia ha invitado demasiadas drogas, se han hecho millonarios con esta enfermedad. Billonarios, monstruos de dinero se han enriquecido a base de esta enfermedad. Si tan solo el mundo pudiera conocer a Dios y oír la voz de Dios para sus vidas, otra cosa sería. Pero desgraciadamente las personas que están en depresión no pueden oír, no pueden creer, no se pueden imaginar que existe un mundo libre, que existe un mundo de felicidad, sino se han empeñado y han creído a Satanás que la forma de vivir de ellos es de depresión, de tristeza, de angustia, de dolor, y que no hay una forma o manera de salir. Y eso no es verdad. A pesar de que se tuvo el éxito, a pesar de que se llegó a pesar de que fueron personas de éxito, de familias, de dinero, de empleos, el diablo no respeta a nadie. La historia que vamos a examinar en esta mañana se trata de la historia de un hombre que fue un hombre increíblemente usado en las manos de Dios, pero que en una ocasión un demonio llamado Jezabel lo amenazó de muerte y le dijo que lo iba a matar. Ahora imagínense ustedes a las personas en depresión, sienten el deseo de matarse, de morirse, pero a la vez en su agonía no lo quieren hacer, no quieren pasar a nada, pero el enemigo los está influenciando, diciéndoles que ya no tiene remedio, que es mejor que se quiten la vida, que nunca se van a aliviar. Y eso no es verdad. Elías tuvo un éxito increíble en el Monte Carmelo. Llevó a los 300 servidores de Baal, llevó a la montaña y ahí les mostró el poder de Dios. Cuando él le pidió a Dios que consumiera el holocausto, Dios consumió el holocausto. Elías les había dicho: el Dios que mande fuego del cielo, ese será el Dios verdadero, porque el pueblo se había desviado a adorar a Baal. Y los sacerdotes de Baal estuvieron gritándole a Baal toda la mañana y Baal nunca llegó.
Pero cuando Elías oró a Jehová, Jehová lo escuchó y dice que consumió el holocausto y él mandó matar a todos los falsos profetas de Baal y de la diosa Acera. Los mató a todos en el arroyo. Y ahí, hermanos, vengó la sangre de los siervos de Dios. Después de ese acontecimiento, por alguna razón, sucede que cuando los pastores, los líderes tienen éxito en sus ministerios, después de todos estos éxitos, viene el enemigo de nuestras almas y a través de pensamientos contrarios que no tienen nada que ver con su vida, son aprisionados y llenos de depresión sin saber las causas ni los motivos. Cuando Elías le pasó esto, dice que se llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Alguna vez usted ha escuchado la voz de Dios en su angustia, en su dolor, en su necesidad? Cuando la depresión ha llegado a su vida y usted no sabe qué cosa hacer, déjeme decirle, qué bueno que conoces de Dios, porque Dios hablará a tu vida de una o de otra manera para que tú reacciones en tu vida y sepas que Dios tiene cuidado de ti. Pero también quiero que entiendas y sepas que tenemos un enemigo muy poderoso que anda como león rugiendo, mirándonos para destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestros hijos, y para poner en nuestra mente un sinnúmero de pensamientos tontos, de impotencia, de tristeza, de dolor, de falta de fe, de manera que muchas veces nos deprimimos y sentimos que no la podemos hacer y que no somos realmente lo que debiéramos de ser. Pero déjame decirte, mi querido hermano, nosotros que hemos conocido al Señor, tenemos una identidad bien definida y sabemos que somos los hijos de Dios, que nos compró con su sangre y que nosotros nos debemos a Él y que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Pero la historia es a veces diferente. Cuando el enemigo viene a nuestras vidas y la demonización se hace muy visible y muy patente, entonces viene la depresión. Cuando Jezabel amenaza a Elías y le dice que los dioses me castiguen si mañana yo no te mato como tú mataste a los profetas. Pero esas palabras iban llenas de espíritus inmundos, de temor y de miedo para el profeta. Y el profeta valiente que ayer había matado 600 gentes, hoy huía del pueblo porque las amenazas del diablo habían llegado a su oído. En su depresión que él tenía, huyó y se fue y se acostó y se durmió, y dice la palabra del Señor que allí el Señor le habló. La depresión es un trastorno mental, hermanos, muy frecuente. Se calcula que alrededor, de más de 300 millones de personas en el mundo sufren de esta enfermedad. La depresión, hermanos, es la causa principal mundial de discapacitación y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de mortandad. La depresión, hermanos, afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. En el peor de los casos, la depresión casi siempre lleva a las personas al suicidio. Hay tratamientos eficaces para la depresión, pero estos tratamientos para muchos no están al alcance porque las drogas para la depresión son bastante caras. Elías no tenía ese privilegio de tener a alguien ahí con él para que lo consolara y para que en su depresión que él sintiera lo pudiera animar. La depresión, hermanos, es distinta en las variaciones habituales del ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en problemas de salud serios, especialmente cuando es de larga duración.
e intensidad moderada y grave. Puede causar gran sufrimiento y altera las actividades laborales, escolares, familiares. En el peor de los casos, puede llevarlas al suicidio. Hace algunos años yo recuerdo haber ido a orar por una persona que estaba en depresión. Tenía 8 días que se había encerrado, se había drogado y estaba espantadísimo porque él veía que llegaban a su casa a quererlo atacar. Tenía 2 pistolas cargadas en su casa y nos mandaron llamar que por favor fuéramos a orar por él. Cuando llegamos a orar, se aventó, se me agarró y me apretó las manos y lloraba y dice, ayúdame porque mira, ahí están. Yo digo, ¿quién están ahí? No hay nadie. Pero la gente no puede entender en su depresión. Sacó la pistola, hermanos, y quería matar a los que andaban ahí. No había nadie. Nosotros le habíamos regalado una botellita de aceite, como mi esposa a veces trae, y dice, mira, cuando úngete y ora a Dios con esta. Él tenía un poco de conocimiento de Dios, no era cristiano, pero conocía algo de Dios. Y agarra y se pone a llorar cuando me ve, mira, bro, ya se me acabó el aceite. Dice. Digo, el aceite no tiene ningún poder, digo. El aceite no tiene ningún poder. Pero realmente, hermanos, es lamentable la situación de estas personas. Imagínense a Elías. Ahora, en otro de los casos, imagínense su vida. Cuando el enemigo ha venido a implantar la depresión en su vida por cualquier situación, ¿ok? Por cualquier situación. La mayoría de la gente que vive en depresión son los niños de 14 años a 29 años. Los niños de 14 años empezando a ver cosas que no son productivas, son trastornados, llenos de pánico, llenos de culpabilidad, llenos de maldad, y muchas veces estos niños son fácilmente manipulados por el enemigo de nuestras almas. Esto es una tristeza. Muchos pastores, 3 pastores en los últimos tiempos se han suicidado aquí en los Estados Unidos, y esos pastores que se han suicidado han sido por depresión, hermanos. Esos pastores, hermanos, no quiero decir sus nombres, pero la semana pasada un pastor que estaba de luto por la pérdida de su esposa se suicidó delante de su madre y de su hijo, y su difunta esposa, una profeta, dirigía la iglesia de la Asamblea Internacional del Evangelio Completo. El día 10 de diciembre se suicidó Isaac Hunter, expastor de la iglesia Summit en Orlando, Florida. Hasta el momento no ha sido divulgado su suicidio. Suicidio por la depresión. Las estadísticas indican que los pastores tienen que enfrentar problemas de depresión, de agotamiento físico, mental, y el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión. El 71% están agotados. Además, el 72% de los pastores dice que solo estudian la Biblia cuando necesitan preparar el sermón. Qué grave error. El 80% cree que el ministerio pastoral afecta negativamente a sus familias, y el 70% dice no tener un amigo de confianza, de acuerdo con el informe del Instituto Schaeffer. El instituto, que proporciona las estadísticas, también estima que el 80% de los estudiantes del seminario, incluyendo a los graduados, dejarán el ministerio dentro de 5 años. No hay dato consistente sobre el número de cuántos cometerán suicidio, pero está claro que los pastores no somos inmunes a este acontecimiento. Hace muchos años, en una de las iglesias de aquí de Hawái, una iglesia hispana, se suicidó un comandante del ejército de los Estados Unidos. Pastor, conocedor de la palabra de Dios, fue muy doloroso. Así es que esta mañana nosotros vamos a estar aprendiendo cómo poder lograr librarnos de esa depresión. Amén. ¿Dan gloria a Dios por eso, hermanos? ¿Se dan gloria a Dios de que conocen al Señor? Bueno, eso nos va a ayudar cuando nosotros escudriñemos la Escritura. Si algo Dios nos puede hablar es a través de la Escritura, pero algunos pastores solo la estudian para predicar y no la toman como una forma de vivir. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios nos da libertad. La palabra de Dios nos trae sanidad. La palabra de Dios lo es todo para nuestras vidas.
Cuando nosotros la tomamos en cuenta, cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la obedecemos, dice, nadie te podrá hacer frente. Acab dijo a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida, vino a Berseba, que está en Judá, dejó allá a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo, basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Para este año que viene, hermanos, muchos dejarán el ministerio porque están cansados, están agotados, porque están en depresión y porque no pueden salir adelante y piensan que no pueden llegar más adelante porque han terminado su ministerio. Déjenme decirle, hermanos, Dios en este momento nos habla y nos dice que todavía nos resta largo camino. Cuando yo leí esto y lo comparé con mi vida, digo, todavía me resta largo camino. No importa cuán largo sea el camino, hermanos. Si nosotros caminamos en el Señor nos va a ayudar. No es que no estemos expuestos a la depresión, no es que no estemos expuestos a los ataques del enemigo. Estamos expuestos, hermanos. Gracias a Dios, cuando nosotros hemos tenido el conocimiento de la palabra de Dios, gracias a Dios, cuando nosotros hemos tenido el poder de Dios para poder contrarrestar, hermanos, las amenazas del enemigo. Miren ustedes, hermanos, algunas ocasiones ha venido a mi vida la depresión tan directa a mi vida, haciéndome pensar el enemigo cosas, hermanos, que nada tiene que ver con la iglesia. Me viene a veces me quiere venir una depresión por algunos problemas, situaciones y cosas que suceden en la iglesia, pero inmediatamente, hermanos, con el poder del Señor Jesucristo, reprendo ese espíritu y digo, no, nada de eso va a pasar, nada de eso es cierto, nada de eso está sucediendo. Y hermanos, he podido vencer al enemigo y en el nombre del Señor Jesucristo, hace unos 10 años atrás me diagnosticaron que yo estaba enfermo del corazón y me recomendaron muchas pastillas para el corazón. Yo dije, yo no me voy a morir del corazón. ¿Ven? Yo me voy a morir porque voy a dejar de respirar, pero no me voy a morir del corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón es de Cristo. No creo tener un corazón tan malo para que yo muera de un ataque al corazón. Para su conocimiento, nunca me tomé las pastillas. Cuando voy a ver al doctor, hermanos, mis números están correctos. Y cuando están grandes, me dicen, ¿qué pasó? Mira, está 160, está muy alta. Le digo, 160 es normal. En los años 60, cuando yo era joven, la gente tenía 160, nadie se moría del corazón. Así es que no creo yo eso, le dije. Hermanos, nuestra vida depende de Dios. Y cuando Dios te dice que te queda largo camino, ¿por qué tenemos nosotros que acortar nuestra vida? ¿Por qué tenemos que acortar nuestro ministerio? ¿Por qué tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo? El éxito que estos pastores tenían en sus iglesias era increíblemente hermoso, hermanos. Déjenme decirle, eran hombres de Dios, eran hombres que tenían un potencial increíble. Pero el diablo no va a dejar tu vida que esté tranquila. El diablo le interesa mucho que tú te deprimas, que tú te mueras, te suicides,
porque Él sabe que va a destruir tu vida y tu familia y que va a llevar tu vida al infierno. Es lo que el diablo ha tratado siempre de hacer, principalmente con los líderes grandes que le están haciendo pesado el trabajo a Satanás, que le están arrebatando las almas al diablo. Él va a tratar siempre de destruir sus vidas. Pero déjeme decirles, mis queridos hermanos, nadie de los que estamos aquí estamos inmunes a ese trabajo de Satanás. Algunos de ustedes, segurito, que han tenido la experiencia de la depresión, porque han tenido pérdidas graves en sus vidas, y estoy seguro que algunos se han deprimido. Aquí están para la gloria del Señor, y qué bueno que están, porque Dios los ha ayudado y los ha bendecido y lo han podido salir de esa depresión que había en sus vidas. Ojalá Dios quiera que esta mañana no haya nadie con depresión, pero si hay, esta mañana aquí está el Señor para liberarnos. Aleluya, dele un aplauso al Señor, hermano. Ahora, cuando cuestionamos nuestro ministerio y ponemos nuestras excusas delante del Señor, no tenemos los argumentos como para poder decirle al Señor: Señor, yo ya he hecho demasiado por tu obra. Yo ya necesito que me lleves contigo, porque, hermanos, nunca será suficiente lo que nosotros hagamos por el Señor. Mientras estemos con el Señor, vamos a trabajar. Hay un comercial que sale de dos personas viejitas así como yo, pero se miran mejor que yo, que dos americanos en una cabaña, diciendo: nosotros venimos a rentar esta caballita, cada año estamos aquí, se agarran de la mano, se van por el bosque, se ve muy precioso a ellos, y ellos están anunciando una pastilla que se comen para estar con vida. Y yo le dije a mi esposa: mira esas personas, se miran bien felices, bien contentas, bien libres, bien a gusto en ese bosque, en esa bendición. Yo no podrá vivir ahí. Yo no podré estar ahí. Le dije: pero nosotros no podemos estar ahí. Nosotros somos gente de trabajo y nosotros nos vamos a morir aquí, trabajando. Nos vamos a morir haciendo la obra del Señor. No tenemos por qué entrar en depresión. Yo le digo al Señor: Señor, tú dame fuerzas para trabajar, que yo ganas tengo. Así es que no hay ningún problema. Tú dame fuerzas, que yo ganas tengo de seguir trabajando. No tengo ningún problema. Solo necesito tus fuerzas. Doy gracias a Dios por la buena alimentación que mi esposa me da, por mis jugos de cada día y todo lo que me da para estar en fortaleza. Este año el Señor ha hablado a mi vida y dice que me faltan muchos años todavía, hermanos. Me faltan muchos años. Y mientras Dios me dé la vida, yo he estado aquí en este púlpito y ustedes son testigos. Me han operado la rodilla con muletas y todo. Aquí he estado. Y no se me quitan las ganas de estar aquí. Voy a estar aquí hasta que el Señor, mi Dios, venga y me lleve en un carro de fuego como se llevó Elías. Amén. Estoy jugando, hermanos, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Y ahí se metió Elías en una cueva donde pasó la noche y vino palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué tenemos que estar haciendo en el lugar equivocado, hermanos? Yo le digo a mi esposa: esa cabañita y todo lo que se ve, está bueno para unos 15 días, 20 días. Pero ¿qué hacemos ahí? Tenemos un trabajo que hacer por el Señor. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, porque hemos sido llamados a ser discípulos del Señor. Hemos sido llamados a traer las almas perdidas de la casa de Israel, a traerlas, hermanos, al rebaño. Dios nos ha puesto este compromiso. Cuando tú conociste del Señor, el Señor te mandó y te llamó para que tú pudieses predicar. Si no lo puedes hacer en un púlpito, no importa. No importa, hay personas, hermanos, que tienen un ministerio increíble de evangelización. Que había un hermano que decía: hermano, yo creo que yo tengo el ministerio de ser chofer. Digo: ¿por qué el ministerio de ser chofer? A mí me gusta manejar siempre la ven de la iglesia. Y hermanos, la verdad que sí tiene el ministerio de ser chofer. A veces llegaba ya a medio servicio, pero la traía la ven llena de gente. Ay, tuve que esperarlos, pero no importa. Y su ministerio era traer almas. Dios, hermanos, te ha llamado para que tú te ejercites
y no entres en depresión. Cuando tú buscas de Dios, buscas de la palabra, hablas a las almas, andas buscando a la gente, andas dando testimonio, estás trabajando por el Señor, no tienes tiempo ni de pecar, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está en tu vida y no vendrá la depresión a tu vida. Cuando venga la depresión a tu vida, tú sabrás qué hacer. Porque a veces, hermanos, ponemos nuestras trabas delante de Dios. Yo conocí una persona que la llamé para que me ayudara al ministerio y me dijo, yo te voy a decir la verdad, Brian. Yo ya trabajé mucho por el Señor. Yo ya no voy a hacer más por el Señor. Yo ya hice mi trabajo. Ya no te voy a ayudar. Y digo, ¿cómo es posible? Si estás joven todavía puedes hacer muchas cosas por el Señor. No, yo ya hice mucho por el Señor. Así es como muchas veces nos escudamos delante de Dios poniendo nuestros razonamientos a Dios, diciendo, yo ya no voy a servir a Dios. Yo ya serví, yo ya no quiero más de la obra de Dios. Yo ya terminé con esto. Elías hizo lo mismo. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yo ya hice mi parte, yo estoy decepcionado de que la gente se fue a adorar a los Baales, dejaron tu pacto, tus enseñanzas, y ya estoy yo cansado de eso, ya solo yo he quedado. Y a veces nosotros pensamos que solamente nosotros somos los únicos que estamos haciendo la obra por el Señor, somos los únicos que estamos sufriendo, somos los únicos que estamos pasando problemas y ni siquiera nos imaginamos que nuestro vecino tiene un problema más grande que el de nosotros y muchas veces ni dice nada. Tenemos que tomar en consideración nuestra vida, hermanos, como un ejemplo de fidelidad a Dios, como un ejemplo de madurez espiritual y entender, hermanos, las necesidades de los otros que están teniendo los problemas. Miren ustedes, hermanos, cuando usted tiene a Dios en su vida, usted va a ser una fuente de bendición para otros, porque a través de su ministerio, las almas van a ser liberadas. Mi esposa tiene un ministerio increíble solo por el teléfono. En el teléfono está orando, está haciendo liberación por las gentes, está ayudando a muchas personas que están en depresión, que están, hermanos, bastante necesitadas de Dios, están, hermanos, decepcionadas, hasta el suicidio han querido llegar. Hermanos, con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, esas personas han podido ser liberadas. Lo que quiere decir, hermanos, lo que quiere decir que nosotros debemos estar apercibidos sobre este problema y no dejarnos cautivar por él. Amén. Entonces el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Miren, hermanos, Dios quiere que nosotros no estemos viviendo en el valle. Cuando nosotros vivimos en el valle, hermanos, en el valle no hay nada, hermanos, en el valle ni siquiera aire hay. Dios quiere que nosotros estemos en la montaña, en el monte de Dios. Por eso Dios siempre a sus siervos los llamó y le dijo, vengan al monte. Y dijo, vente al monte. Jehová le dijo, sal fuera y ponte del monte delante de Jehová. Dios, hermanos, llamó a Moisés y lo llevó al monte. Dios, hermanos, llamó al apóstol Pablo y lo llevó al monte. Y Dios te llama a ti para que te pongas en el monte de Dios, principalmente cuando tú estás sufriendo esa depresión en tu vida. Hace unos días aquí en Pearl Harbor, un muchacho con problemas de carácter, hermanos, mató a dos trabajadores y después se mató él. ¿Qué había? Los doctores, todos los que lo conocían, no tienen una respuesta. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? No sabemos, hermanos, las luchas espirituales y la clase de depresión que tenía para llegar a semejante locura de quitarse la vida, hermanos, a sabiendas que el infierno está esperándolos para el sufrimiento. No es posible que un cristiano se suicide, pero no estamos exentos de eso, y por eso este mensaje quiero que quede grabado en sus vidas para que podamos recurrir a él
cuando nosotros necesitemos o nos dejemos engañar por el enemigo de nuestras almas que nos venga a decir que no servimos, que no somos nada, que no merecemos vivir y que nos matemos. Eso no es verdad, hermano. Él es mentiroso y padre de mentira. Dios nos quiere que vayamos al monte. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y eso es el problema que nosotros tenemos muchas veces, que cuando vemos algunas cosas y no tenemos el discernimiento, nosotros creemos que es Dios el que a veces nos da la salida. Increíblemente algunos se han suicidado oyendo la voz de Dios que le dice: ya no tienes más remedio, mátate porque yo te voy a recibir en el cielo. Y hay muchas personas se han matado creyéndole esta mentira al diablo. Dios nos quiere en el monte, nos quiere, hermanos, con visión, con visibilidad, nos quiere despiertos, nos quiere que tengamos ese entendimiento. Porque cuando Elías vio el terremoto, dijo: ¿qué pasó? Cuando Elías, hermanos, vio que se quebraban las peñas, cuando Elías vio el viento y luego el terremoto, pero dice que Jehová no estaba en el terremoto. A la voz de Jehová dice que tiembla la tierra. Cuando Jehová se presenta, dice: los montes se deshacen. Yo me pongo a pensar en esos deslaves que hay grandísimos en las montañas. Yo digo: no cabe duda que Dios está pasando por esos lugares. Los montes se deshacen y se van y se deslizan, hermanos, como lodo solamente. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Y el fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y para eso nosotros necesitamos tener sensibilidad para saber cuando Dios pasa a nuestras vidas y nos toca a través de su Espíritu Santo y sentimos su presencia para podernos levantar de la depresión como si nada. ¿Ustedes saben qué significa eso? Miren ustedes, yo tengo un hermano que es bastante chistoso y tengo a algunas personas que se deprimen o viven deprimidas, pero siempre los hace reír. Cuando usted logra hacer reír a una persona en depresión, ya está teniendo una victoria, porque la persona, cuando cambia la actitud, puede escuchar la voz de Dios. De lo contrario, pasan cosas en su vida y creen que es Dios, y no es Dios el que está obrando. Oh, hermanos, qué increíble es caer en el engaño. Imagínense ustedes, con las drogas que existen tan dañinas, algunas de las drogas son efectivas y las personas las toman y controlan su depresión, pero les ocasiona el suicidio. Entre esas pastillitas que dan, dice: tómeselas, la va a controlar su depresión, pero tenga cuidado porque estas las tienen tendencias suicidas. Dice que pasó el terremoto, pero Jehová no estaba ahí. Dan la medicina y parece como que es buena para controlar la depresión, pero Dios no la aprueba. Porque Dios no necesita de drogas para poder liberar a los que están cautivos en la depresión. Luego dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciéndole: ¿qué haces ahí, Elías? Otra vez la voz de Dios le llama y le dice: ¿qué haces ahí? ¿Qué es lo que haces ahí? ¿Saben ustedes, hermanos, que este problema de la depresión es un problema viejísimo? Saúl, después de pelear la guerra, se encontró una depresión horrible, hermanos. Y en su depresión que él tuvo, era tan desesperante que él fue a consultar a una bruja. Y fue, hermanos, a consultar a esta bruja para su desgracia, para su derrota. Después de ir a consultar a esta bruja, él se suicida. Es increíble, hermanos, cómo
la desobediencia viene al hombre y el hombre, hermanos, en su desobediencia no busca a Dios, sino prefiere suicidarse. Este problema de la depresión es un problema milenario, hermanos. Muchas personas han muerto a causa de la depresión, a causa de la tristeza. El diablo, hermanos, jugó un papel o juega un papel muy importante en la vida de estas personas. Las personas que están en depresión son personas que están demonizadas, que tienen un espíritu de depresión, un espíritu que está afectando su sistema, su cuerpo, su vida, su mente, su alma, que está manipulando su ser, y es un demonio muy, muy malvado y sucio. ¿Qué se podía hacer? En el tiempo antiguo, hermanos, ¿qué se podía hacer cuando Cristo no había venido? Cuando Cristo viene, hermanos, los espíritus inmundos empiezan a gritar a sabiendas que Jesús había llegado y decían: ¿por qué nos atormentas? ¿Por qué? ¿Por qué vienes antes de tiempo? Ellos conocían bien el poder del Señor. ¿Por qué? Porque en la escritura, en el libro del profeta Isaías, el Señor mandó a su Hijo a esa tierra y dice que cuando Jesús vino a esta tierra, declaró: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que están en depresión, dice, a dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Estos son, hermanos, los que están más en depresión, que ya no tienen remedio, que su corazón se ha quebrado, se ha roto, y los que están a punto de morir, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Las gentes que están en depresión están como en una cárcel, pero dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jesús para predicar a los presos libertad de las cárceles y para proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Imagínense ustedes, las gentes viven en luto todavía, muchas gentes. Hay personas que les mataron a sus hijos y hasta este momento visten de negro, lloran todas las mañanas, todas las tardes, recuerdan a sus hijos porque están enlutados y han vivido así por largos años. Yo conozco algunas. Y luego dice: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oro de gozo en lugar de luto, mantos de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Hermanos, esto es fabuloso. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleos de alegría. Yo no sé, hermanos, pero he visto muchas veces a caras de personas y siempre las veo con caras tristes. Me imagino yo, ¿qué tendrán dentro de su corazón? ¿Por qué no hay esa alegría? ¿Qué depresión tendrán en su vida? Déjeme decirle que el Señor quiere darle, hermanos, óleos de gloria en lugar de ceniza y óleos de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios quiere dar eso a nuestras vidas. Dios está preparando eso para nosotros. Pero el Señor nos pregunta, hermanos, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo en la depresión? ¿Qué estamos haciendo en la impotencia? ¿Qué estamos haciendo en la flojera? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, en la diversión? ¿Qué estamos haciendo en los lugares equivocados? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, cuando nuestro deber es estar, hermanos, en la obra de Dios sirviendo al Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dios te pregunta, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo en los lugares equivocados? ¿Qué estás haciendo mirando cosas que no convienen? ¿Qué estás haciendo deprimiéndote con novelas? ¿Qué estás haciendo viendo programas que afectan tu vida? ¿Qué estás haciendo pensando en dejar tu ministerio? ¿Qué estás haciendo pensando en suicidarte? ¿Qué estás haciendo no haciendo nada? ¿Qué estás haciendo? Y él vuelve a responder, aferrado, hermanos, a que él había hecho su ministerio, he servido con celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribado tus altares y matado cada uno de los profetas. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Fíjense, hermanos,
la ironía de la vida. Se quiere suicidar, se quiere morir, pero le tiene miedo a Jezabel. Le tiene miedo que lo maten. Eso me recuerda a una anécdota de uno que dijo, yo me voy a suicidar. Y agarra y dice, no pienses eso es malo. Sí, yo me voy a suicidar. Y luego trajo un lazo y dice, me voy a suicidar, y se lo pone en la cintura. Y dice, ¿qué vas a hacer? Me voy a suicidar. Hombre, póntelo aquí. No, en la cintura. Y dice, no, ahí me muero, dice. Las personas no están dispuestas a morirse. Elías, hermanos, no estaba pensando en morirse. Porque si él estaba pensando en morirse, pues se hubiera puesto el lazo en el cuello, ¿no? Voy, me presento a Jezabel. ¿Qué traes conmigo? Eso cambiaría mucho la situación cuando nosotros, hermanos, dejamos las cosas y huimos y corremos. Y no nos enfrentamos a la situación porque tenemos miedo, pero dentro de nuestro miedo vivimos allá atrás en depresión, pensando si hacemos, si no hacemos, si decimos, si no decimos, si confrontamos, no confrontamos, y estamos en depresión, deprimidos, cuando de repente tenemos la oportunidad de hacerlo y las personas con las que tenemos interferencia dicen, no te preocupes, todo está bien. Y yo allá como loco, con depresión, pensando que no me iba a perdonar, y yo allá pensando que no me iba a disculpar, y yo pensando que me odiaba, todos esos pensamientos vienen del diablo, hermanos, porque el diablo quiere tenerte oprimido, quiere tenerte enlutado, quiere tenerte en la cárcel, quiere tenerte en la oscuridad, en la depresión. Ahí se goza el diablo que estés. Qué lástima que muchas personas se acostumbran a vivir ahí. Hace tiempo vino un joven aquí, estuve predicando acerca de esto, y se quedó mirando, dice, pastor, dice, pues yo pensaba que esa era una forma de vivir, dice, la verdad, yo siempre he vivido así, dice, en depresión, yo nunca he tenido gozo en mi vida. Dice, sal de ahí, tienes que salir de ahí. Él no conocía de Dios, pero nosotros que conocemos a Dios, ¿por qué vamos a estar deprimidos? Hay un corito que dice que el cristiano no puede estar enojado. ¿Por qué vamos a estar enojados? El enojo nos trae problemas. El hablar nos trae problemas. El quejarnos nos trae problemas. La vida, hermanos, hay que vivir la vida en Cristo con esa libertad que Él dijo que había venido a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y abrirle las cárceles a aquellos que estaban en la cárcel de la depresión, en la cárcel del dolor. Quiero que escuchen esta palabra de parte de Dios para todos los que estén en depresión. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Hermanos, todo es cuestión de que nosotros esperemos en el Señor. Él va a hacer en nuestras vidas misericordia. Yo no sé por qué, pero me siento tan animado en mi vida y hasta me siento con más salud y me siento mejor y siento que Dios estos últimos años me va a conceder llegar al propósito que Él tiene para mi vida. Y es enseñar la palabra del Señor correctamente, es animar a mis hermanos, es llevar a mis hermanos a la victoria, al triunfo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, de la obediencia a su palabra. ¿A través de qué? Del conocimiento de Dios. ¿A través de qué? Del poder de Dios que se manifiesta en la vida de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, quiero decirles a mis queridos hermanos, me dará mucha tristeza que alguien en su gran alabanza tuviera depresión y no tuviera el valor de decir, hermanos, estoy en depresión, me siento deprimido, deprimida, oren por mí. Dios le dice a Elías, sal del valle, sal de tu depresión, yo te quiero en el monte de oración, yo te quiero en el monte de la obediencia, en el monte del éxito, yo te quiero en el monte donde tú vas a ser liberado, en donde tú vas a tener victoria, porque en el monte está Dios. ¿Por qué estás en el valle? ¿Por qué estás en la tristeza? No tienes que estar ahí. La vida es de Dios. La vida
es bendición. Y Dios, Jesús, dice, yo soy el camino, yo soy la vida, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él, hermanos, es el que nos ha traído la bendición. Ahora, Dios te ha puesto para que ayudes a otros. Si tú estás bien delante de Dios, tú vas a ayudar a otros. No has terminado tu camino. Esos pastores que se suicidaron, me dio muchísima tristeza, me puse a llorar ahí en mi desk, me puse a llorar y dije, yo, qué barbaridad, ¿por qué? ¿Por qué se fueron tan fácilmente con el enemigo? ¿Por qué? Todavía les faltaba mucho que hacer por el Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando el diablo te oprime y te deprime, lo primero que piensas, dejo el ministerio, me voy de la iglesia, ya no hago el trabajo de Dios. Y fue exactamente lo que hizo Elías. Se fue después de tener éxito tremendo, se fue, hermanos, y se metió en la depresión y se quejó de Dios y lamentó su situación. Pero ¿sabes qué, mis queridos hermanos, mi querida hermana? No has terminado, principalmente aquellas personas que se quieren suicidar y tienen sus niños pequeños, tienen un buen hogar, un buen esposo, una buena esposa, tienen sus comodidades. ¿Cómo es posible? Hay un artista que se llamaba John Belushi y la gente lo criticaba. ¿Cómo se suicidó? Pero teniendo todo en las manos, teniendo el éxito, teniendo la publicidad, el público, teniendo dinero, teniendo todo, ¿cómo se le ocurrió suicidarse? Bueno, hermano, el diablo no respeta. El diablo anda como león rugiendo, mirando quién le da lugar para terminar con la vida de ellos. Déjame decirte, mis queridos hermanos, mis hermanas, no has terminado tu trabajo. Cuando el Señor se le presenta a Elías, le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Por donde viniste, por ahí mismo regresa. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey en Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abed-Mehola, para que tome tu lugar como profeta. Cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 de Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Elías, no te creas el único. Hay muchos que están sirviendo al Señor. No te creas el que ha sufrido más. No. Hay muchos que todavía tienen vida y vida en abundancia. Elías, hermanos, no terminé de leer la historia, pero me parece que Elías no ungió ni a Jehú, ni ungió a Hazael, sino fue el profeta Eliseo el que fue a hacerlo. Pero Dios le encomendó, haz este trabajo. Todavía tienes que encomendar este trabajo a alguien para que lo haga. ¿Cómo terminó la vida de Elías? ¿Se acuerdan? ¿Cómo terminó su vida, su ministerio? Después que él se levanta, después que él va al monte de Dios, después de que Dios se le presenta, después de que se regresa por el camino donde se había ido, Dios quiere que tú te regreses, que te vuelvas a tu familia, a tu ministerio, a tu situación anterior y que te levantes y veas que las cosas son mejor que cuando tú estabas en tu depresión y que todo es hay más felicidad todavía de la que tú esperabas que había. ¿Por qué? Porque Dios te libertará. Y a los que el Hijo libertare, dice que serán verdaderamente libres. Qué increíble, hermanos, perder nuestra oportunidad cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, cuando Dios quiere que terminemos nuestro ministerio, cuando Dios quiere que termine mi ministerio, me voy a ir muy contento con el Señor. No me importa el día ni la hora en que yo vaya a morir. Yo quiero irme con el Señor. Les dije al principio, me gustaría irme como Elías, pero es mucho pedir. Me conformo con que el Señor me lleve a su gloria y me lleve a su reino en el momento que Él desea, en el tiempo que Él quiera. Ahí voy a estar yo listo para irme con el Señor. ¿Cuántos están listos para esto, hermanos? ¿Cuántos están listos para salir de su depresión? ¿Cuántos saben que Dios los ha llamado para tener victoria en sus vidas? No se queden ahí, no se queden en la oscuridad. Me daba tristeza mirar a esa persona que fui a orar por ella en lo oscuro, en la oscuridad. Le digo, prende la luz, aquí no hay nadie. Dios es luz, pon luz.
¿No se han dado cuenta que la luz da alegría, da gozo, da regocijo? Hoy estamos en la fiesta de las luces. No sé por qué no prendieron las otras luces, pero hoy es día de luz. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor, porque Dios es luz. Yo soy la luz del mundo y los que me siguen no andarán en tinieblas. No vas a andar en tinieblas cuando tú te levantes y te pongas en el monte de Dios. Yo no sé cuántos quieren ponerse en el monte de Dios, pero yo les pido que se pongan de pie. Vamos a ponernos en el monte de Dios. Vamos a terminar nuestro ministerio. Un ministerio glorioso, un ministerio lleno de bendición. El diablo nos quiere quitar la oportunidad de ver el gozo de nuestros hijos. El diablo nos quiere quitar la oportunidad de ver que nuestras hijas se casen. El diablo quiere quitarnos la oportunidad de que veamos más nietos. El diablo quiere quitarnos la oportunidad, hermanos, de que nosotros gocemos de todo lo que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en él. Quiere el Señor que esta mañana, en el nombre de Jesús, tú puedas pasar al altar. En el nombre de Jesús, pasa al altar, porque aquí está el Dios de Israel. Él quiere que tú vengas al monte. Él quiere que tú subas al monte. Sal de tu valle de tristeza, sal de tu valle de tu depresión y ven al monte de Dios, en donde Dios quiere cambiar tu vida, en donde Dios quiere cambiar tu ser, en donde Dios quiere cambiar. Tú que estás pensando en dejar tu ministerio, en dejar la obra de Dios, en que ya has hecho mucho, piensa. Elías fue su argumento que él tuvo. No, Dios quiere que termines así, en una forma gloriosa, con un ministerio lleno de bendición, que se diga, fue fiel hasta la muerte, y de seguro que él tendrá la corona de vida. En el nombre de Jesús. Si alguna persona quiere que oremos por ella, este es el mejor momento. Hay muchas personas que están en depresión, pero que no tienen unos pastores que oren por ellos, que no tienen alguien que se compadezca de ellos. Hermanos, ustedes por ninguna razón tienen que vivir en depresión, porque el Señor está aquí. Este es el monte de Dios. Él está aquí para que oremos por usted y vea la vida diferente en el nombre del Señor. Vea la vida como la miró Elías cuando se fue en el carro de fuego. Cierren sus ojos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiere que oremos, aquí vamos a orar. La hermana Sonia está lista para orar por ustedes. Pero no se queden en la oscuridad. No se queden en el anonimato. No se queden con su depresión en sus vidas. No sufran solos. En el nombre de Jesús, aquí está el Señor para liberarlos, para darles libertad y para hacerlos nuevos y llevarlos a un mejor ministerio, a una mejor vida, a un mejor éxito. Y no le crean a las mentiras al diablo. En el nombre de Jesús. Bendiga, mis queridos hermanos. Bueno, como usted puede ver, el mensaje de esta mañana se ha tratado acerca de cuando estamos en lugares equivocados. Yo no sé, en alguna parte de tu vida, si has conocido del Señor, si no conoces de Dios, entonces nos encontramos en lugares equivocados. Pero imagínense ustedes que aún los siervos de Dios, los que han caminado con Dios, a veces se ponen en lugares equivocados. Y como yo empecé el mensaje de esta mañana hablando acerca de todos aquellos pastores que por alguna razón que no sabemos se suicidaron. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que había en sus vidas? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué? Es porque ellos se suicidaron, teniendo un potencial, un ministerio, unas iglesias grandes. El suicidio le llega a cualquier persona cuando no está en el lugar que le corresponde. No sé si tú estás en el lugar que te corresponde. Algunas personas han dejado sus familias, algunos hombres han dejado sus esposas y están con el amante y están en lugares equivocados. Algunos están en las drogas cuando deben estar con sus familiares. Y en diferentes formas las personas que están en lugares equivocados van a tener que sufrir las consecuencias que muchas veces no queremos confrontar. Elías pasó ese problema. Estuvo en el lugar equivocado y Dios lo llamó para llamarle la atención el por qué estaba en ese lugar. Tú puedes estar en el lugar adecuado.
Como Dios quiere hacer tu llamamiento, dice, Dios le habló a Elías y dijo, Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Te necesito en el monte. Dios quiere vernos en el monte, en la parte de arriba, en donde podamos estar con Dios, en donde todo está bien, en el éxito, en la victoria, en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Entonces, en el nombre del Señor, yo te invito a que este día, este momento, al escuchar este mensaje, tú pienses, ¿estoy en el lugar correcto o estoy en el lugar equivocado? Oyes la voz de Dios que te está llamando, sal de ahí, sal, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo en el lugar equivocado? ¿Qué estás haciendo con otra persona? ¿Qué estás haciendo en pleitos? ¿Qué estás haciendo en drogas? ¿Qué estás haciendo? Dios quiere hacer algo en tu vida. Imagínate, para los que están cerca de Dios, como Elías, los pastores que yo presenté al principio, que estaban cerca de Dios y muchas veces se pusieron en lugares equivocados, pero imagínate tu vida. Mírala, hazte un examen a ti mismo y piensa, si estás en el lugar equivocado, Dios te llama, ¿qué estás haciendo ahí? Esta mañana yo quiero hacerte la invitación para que recibas a Jesús como tu Salvador personal y vengas a Él y vayas a la montaña donde Dios quiere hablar tu vida, Dios quiere presentar un plan para tu vida, para que todo te vaya bien. Necesitas tú una reconciliación con Dios, necesitas el perdón de Dios, procura salir de tu cueva y venir y obedecer la palabra de Dios y el llamado de Dios que te hace. ¿Qué estás haciendo ahí? Juan, Pedro, José, Mario, como te llames, Dios te está llamando y quiere tener un encuentro contigo. ¿En dónde? En la montaña, en el monte de Dios, en donde está Dios, ahí que está. No vivas más en el valle, en la oscuridad, en las tinieblas, sal de ahí. Dios te llama para que estés donde Él está, para venir donde Él está, para vivir donde Él está y para triunfar como Él quiere que triunfes. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, es una buena oportunidad para examinar nuestras vidas y saber en dónde estamos. Y si oyes la voz de Dios que estamos haciendo ahí, sal de tu cueva y ven al Señor que Él te quiere recibir en estos momentos. Cuando abras tu corazón y le digas que entra a tu vida, Él va a venir a tu vida y Él te va a sacar de tu cueva. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que este mensaje sea de bendición para ti.